¿Sabes cómo prevenir el secuestro de niñas, niños y adolescentes? Acompáñanos, hoy vamos a platicar de este tema. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. Y el tema de hoy es uno de esos de los que preferiríamos no tener que hablar. Sin embargo, es necesario, porque es una realidad y hay que hacer todo lo posible para prevenirla. Y se trata del secuestro infantil. Es responsabilidad de las personas adultas cuidar de las niñas y los niños y estar alertas ante cualquier peligro. Por eso no debemos agobiarles con preocupaciones o restringirles de más su libertad de tránsito. Pero también es un tema que debemos platicar con ellas y con ellos, por supuesto de acuerdo con su edad y madurez, sin producir miedo o ansiedad, solo para que actúen con cautela y sepan qué hacer ante una amenaza. También hay que decirles que siempre pueden contarnos si alguien les incomodó o se acercó de manera inapropiada. A veces no lo hacen por temor a que les culpemos, que les regañemos o porque incluso les amenazaron con que le harían daño a sus seres queridos si contaban lo que sucedió. Por eso hay que tranquilizarlos al respecto y decirles que es mejor que nos lo cuenten para poder ponerles a salvo. En cuanto al secuestro infantil, primero hay que tener claro que la protección de la niñez es responsabilidad de toda la sociedad. Todas y todos debemos contribuir a que niñas, niños y adolescentes a nuestro alrededor vivan con seguridad. Las autoridades son las principales responsables de ayudar a las personas desaparecidas y a sus familias. Se debe proteger especialmente a la niñez, mejorando los mecanismos de denuncia, de búsqueda y, por supuesto, de prevención, con campañas de concientización, así como diseñar espacios seguros para la niñez. Aquí les recomendamos otro de nuestros programas titulado Seguridad Ciudadana, donde hablamos precisamente de la creación de estos espacios seguros donde las niñas y los niños puedan desarrollarse libremente en una ciudad. Esta responsabilidad de las autoridades pues también está señalada en el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que dice: los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. De igual manera, el artículo 35 dice: los Estados partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. Otros documentos que protegen a la niñez en este sentido son el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, establecido en 1980, y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptadas en diciembre de 2006. Pero también podemos participar en esta protección las familias, la escuela y la comunidad en general. Así que hay que estar alertas, brindar auxilio y reportar ante las autoridades si vemos a un niño o niña que sea víctima de este delito. Vamos a escuchar nuestro cuento de hoy y enseguida regresamos a darte algunos consejos para prevenir el secuestro de niñas, niños y adolescentes. Un paseo por el bosque. Los animalitos del bosque ya habían acabado sus exámenes en la escuela y al fin tenían vacaciones. La loba Lola, el oso Alfonso y la ardilla María habían pedido permiso a sus papás para salir a comer y jugar por el bosque. ¿Entonces qué? ¿Me das permiso de salir con mis amigos a pasear por el bosque, papá? Está bien, Lobita, pero no vayas lejos porque puede ser peligroso. Sí, no te preocupes, papá. La lobita se llevó de su casa un mantel y una cantimplora con agua y salió a buscar a sus amigos para salir de paseo.
Hola, ardillita. ¿Ya están listos? Hola, lobita. Sí, yo traje algo para comer en esta canasta. Y yo una pelota para que juguemos. Muy bien. Entonces, vámonos. La loba Lola, el oso Alfonso y la ardilla María pasearon por el bosque buscando un sitio agradable para detenerse. Miren, yo creo que aquí está bien. Hay mucho espacio para jugar. Además, debajo de aquel árbol hay una sombra donde podemos poner el mantel para comer. Los animalitos extendieron el mantel sobre el pasto y comenzaron a jugar lanzándose la pelota. Estaban divirtiéndose cuando de pronto escucharon unos graznidos. Los animalitos miraron hacia los arbustos y de ahí vieron salir a la señora Gansa, muy enojada. Buenos días, señora Gansa. ¿Qué pasa? La señora Gansa ni siquiera respondió al saludo de la lobita, pues estaba muy molesta porque los animalitos estaban jugando enfrente de su casa. Así que fue a correrlos de ahí, diciéndoles que podían romperle una ventana con la pelota y que se fueran a jugar a otro lugar. Y después de gritarles todo eso, la señora Gansa regresó a su casa dando un tremendo portazo. Ni modo, amigas. Tenemos que recoger todo e irnos de aquí. Pero si este terreno no es de la señora Gansa, osito. No, lobita, pero vive allá enfrente. ¿Y qué tal si de veras le rompemos una ventana? Mejor hay que buscar otro lugar. Está bien, pero eso no es justo. Los animalitos levantaron el mantel, la canasta y la pelota y siguieron caminando por el bosque en búsqueda de un lugar donde sí pudieran quedarse. ¿Qué les parece este lugar? No está mal, ardillita. Estaba mejor el otro, pero está bien. A ver, Lola, extiende el mantel. Oigan, ¿y si ya comemos? Tengo mucha hambre. Cuentos de bandera blanca. La lobita, el osito y la ardillita se sentaron a comer. Todavía no terminaban cuando de repente la lobita sintió algo. Oigan, el suelo se está moviendo. Es cierto, mira cómo se levanta el mantel. Los animalitos se pusieron de pie inmediatamente y miraron asustados cómo se iba alzando el mantel, como si algo caminara debajo de él, hasta que se abrió un agujero en la tierra y salió el señor Topo con 2 enormes dientes de fuera. ¿Qué tal, señor Topo? ¿Cómo está? ¡Qué susto nos dio! No sabíamos que andaba por aquí. El señor Topo vivía debajo de la tierra, en los túneles que él mismo abría, y estaba durmiendo en un túnel que estaba exactamente debajo de donde los animalitos se habían sentado a comer. El señor Topo reclamó a los animalitos que estuvieran haciendo ruido, y les ordenó que se fueran de ahí, porque no lo dejaban dormir. No se enoje, señor Topo. Vamos a arrimarnos un poco y hablar en voz baja para no molestarlo. Pero el señor Topo no permitió que los animalitos se quedaran por ahí y los corrió. ¡Ay! Ni que estuviéramos haciendo tanto ruido. ¿Qué le costaba dejar que nos quedáramos? Si ya nos íbamos a hacer un lado. No importa, lobita. Podemos buscar otro lugar. Yo ya me cansé. Además, seguro que a donde vayamos va a salir alguien a regañarnos y a corrernos, como si el bosque fuera nada más de ellos. Bueno, lobita, es que en parte tienen razón. Les molesta que juguemos y hagamos ruido en sus casas. Pero si no estábamos en sus casas, osito. Solo andábamos cerca, por el camino. Lola, Alfonso y María siguieron buscando un lugar, y en el camino vieron a un señor que no conocían. Era el señor Zorro. Al pasar cerca de los animalitos, el zorro los saludó, se presentó y les preguntó qué hacían por ahí. Entonces Lola le explicó. Salimos de paseo y estamos buscando un lugar donde podamos terminar de comer y jugar con la pelota, sin que alguien salga de repente y nos corra. El señor Zorro le respondió a la lobita que el otro lado del bosque era un lugar muy bonito y donde los animales mayores eran muy amables con los animalitos, pues allá casi no había animales pequeños y que los animales grandes se ponían muy contentos cuando los animalitos los visitaban e iban a jugar y a reír con ellos. Al oír esto, la lobita, el osito y la ardillita quisieron conocer el otro lado del bosque. Entonces el señor Zorro los llevó.
Y después de caminar un rato, llegaron al otro lado del bosque. Este lugar sí que es bonito. Aquí podemos terminar de comer sin que nadie nos moleste. Y jugar con la pelota. Como del otro lado del bosque casi no había animales pequeños, los amigos del zorro se alegraron de ver a los animalitos, así que algunos salieron de sus casas para jugar con ellos, y otros les hicieron regalos. ¿Ya probaste este chocolate que me regalaron, osito? No, Lobita, dame un pedacito. Ten. Gracias, Lobita. De nada. Los animales de este lugar son muy amables, ¿verdad? Y muy alegres. Ya ves que han estado jugando con nosotros mucho tiempo. Oye, osito, a propósito, yo creo que ya es hora de regresar a nuestras casas. Los animalitos comenzaron a despedirse del zorro y sus amigos, pero el señor zorro no los dejó ir. Los invitó a cenar a su casa, y como a los animalitos les había caído bien, fueron con él. Estuvo muy rica la cena, señor zorro. Sí, muchas gracias, pero ya tenemos que irnos. Nuestros papás van a estar preocupados porque no regresamos. Pero el señor zorro les dijo que ya había oscurecido, que era mejor que se quedaran a dormir en su casa. El zorro cerró con llave la puerta de su casa, metió a los animalitos en una cama, los arropó, les dio las buenas noches y se fue a dormir en otro cuarto. El señor zorro es muy amable. Sí, pero yo no quiero dormir aquí. Ya me quiero ir a mi casa. Mis tíos han de estar buscándome por todas partes. Pues entonces vámonos. Pero sin que se dé cuenta el señor zorro. O si no, menos nos va a dejar salir. Cuentos de bandera blanca. Los animalitos se levantaron inmediatamente de la cama y buscaron las llaves para abrir la puerta. Buscaron en los cajones, sobre la mesa, debajo de la alfombra y nada. Hasta que el oso Alfonso se asomó por encima de un librero y ahí las encontró. El oso arrimó la silla y la lobita se subió, pero cuando alcanzaron las llaves... ¡Shh! Lobita, se va a despertar el zorro. Los animalitos se quedaron en silencio, creyeron que el zorro los descubriría y que no los dejaría salir. Pero no fue así. Afortunadamente, el señor zorro seguía profundamente dormido. Así que los animalitos se apresuraron, recogieron las llaves, abrieron la puerta y salieron corriendo hacia sus casas. Cuando llegaron, la mamá de la ardilla, los papás de la lobita y los tíos del oso estaban desesperados buscándolos. Papá, mamá. Lobita, qué bueno que estás aquí. ¿A dónde fueron y por qué tardaron tanto? Ay, papá, lo que pasa es que conocimos a un zorro muy amable que nos llevó al otro lado del bosque. Pero luego ya no nos dejaba regresar. Y nosotros nos escapamos. No vuelvas a seguir a alguien que no conoces, Lobita. Eso es muy peligroso. Afortunadamente no les pasó nada malo. Prométeme que no vas a volver a hacerlo, pues estábamos muy preocupados. Está bien, papá. Te lo prometo. Los animalitos abrazaron a sus papás. Se sentían muy contentos de estar por fin de regreso a casa. Lola y sus amigos comprendieron que no debían ir con animales extraños ni a lugares desconocidos sin sus papás. Cuando la señora Gansa y el señor Topo se enteraron de lo que les había pasado a los animalitos, se disculparon por haberlos corrido, pues entendieron que el bosque era de todos y que los animalitos podían pasear por donde quisieran. Debes saber que tú puedes pasear por donde quieras, pues hay lugares que son para todas las personas, como las calles, los parques y las carreteras. Pero recuerda que nadie puede obligarte a que te quedes o a que te vayas de algún lugar, y mucho menos puede retenerte a la fuerza lejos de tu casa. Las niñas y los niños tienen derecho a circular libremente, a contar con espacios seguros para jugar y entretenerse y a recibir protección en contra de la retención y el traslado que sea en contra de su voluntad o que les ponga en peligro. Esperamos que te haya gustado este capítulo y bueno, afortunadamente muchas familias nunca tendrán que enfrentar algo así, pero sabemos que hay diferentes tipos de secuestros y con diferente frecuencia dependiendo del lugar del que se trate.
El secuestro tiene varias modalidades. Puede darse incluso por la familia, ya sea por el padre o la madre, sin el consentimiento de la pareja, o por una persona desconocida con fines como la trata de personas, el reclutamiento con fines delincuenciales y la adopción ilegal. Por supuesto, esta situación se agrava si estamos hablando de países donde hay un conflicto armado, un conflicto bélico, o donde hay también desastres naturales o migración. Cada nación, de acuerdo con su problemática, ha hecho algunas recomendaciones que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, en Estados Unidos de América, el 99% de las retenciones y traslados ilícitos de niñas y niños los hacen personas conocidas o familiares. Por eso se sugiere evitar centrarse solo en el peligro que representan las personas desconocidas o extrañas. De acuerdo con la Organización de Salud estadounidense Nemours Children's Health, en Estados Unidos, la mayoría de las desapariciones infantiles reportadas son por un malentendido respecto a en dónde deberían estar las niñas, niños o adolescentes o porque se escaparon voluntariamente. Pero en el caso de un secuestro, la mayoría los cometió un familiar o una persona conocida, como decíamos, y solo en la cuarta parte de los casos, quien secuestra es una persona desconocida. La mayoría de los secuestradores son hombres, y la mayoría de las personas secuestradas son adolescentes y 2/3 partes son niñas. También hay que mencionar que rara vez ocurre la sustracción del menor en una escuela. Pero las autoridades de Estados Unidos tienen algunas recomendaciones que son pertinentes también en otros países. Se recomienda a mamás, papás y personas que cuidan de niñas, niños y adolescentes que les digan que si alguien les pide algo que les parece una trampa, respondan sin culpa que no. Y que si intentan retenerles, corran, griten, se defiendan, se lo cuenten a una persona adulta de confianza o que llamen al 911. Aquí cabe mencionar que hay que ponerles ejemplos de cómo podrían intentar llevárselos ofreciéndoles algo atractivo o mintiéndoles diciéndoles que se trata de una urgencia. Se sugiere que desde temprana edad se ayude a las hijas y a los hijos a aprenderse su nombre completo, los números de teléfono de casa y de personas a quienes pueden recurrir en caso de emergencia. También se anima a descargar la aplicación de identificación infantil del FBI que permite guardar fácilmente fotos y otra información importante como datos físicos de las niñas, niños y adolescentes de manera electrónica por si en algún momento se requiere proporcionarla a los agentes de seguridad o a la policía. Para eso se recomienda redactar una buena descripción física de las hijas e hijos, incluyendo su altura, peso, color de ojos, lunares, cicatrices y gestos particulares como jugar con el cabello, rascarse la nariz, tomarles también una foto en primer plano cada 6 meses, así como sus huellas dactilares. Y por supuesto, denunciar la ausencia de niñas, niños y adolescentes al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Las primeras horas son cruciales para poder encontrarles. Además, la Oficina Federal de Investigación, el FBI, da los siguientes consejos a las niñas y a los niños para que también prevengan un secuestro. Hay que mantenerse lejos de personas extrañas, aclarando que aunque sea alguien con una cara familiar, es una persona extraña si no se le conoce bien. Alejarse de quien les esté siguiendo, ya sea a pie o en auto. No acercarse a quienes les pregunten algo. No dar información personal. Correr y gritar si alguien trata de meterles en un automóvil. No subirse a él, aun cuando se los pidan por las buenas y si eso no estaba planeado con anticipación con su familia. Inventar con mamá y papá una contraseña difícil de adivinar para que nadie les engañe diciendo que algún miembro de su familia autorizaron que los recojan de la escuela o de otro lugar. Y no ir con nadie a menos que esa persona se sepa la contraseña. Saber que las personas adultas no deben pedir ayuda a niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, si alguien les pide que les ayude a encontrar un perrito o un gatito, que se nieguen y busquen a sus padres inmediatamente. De igual manera que no acepten dulces ni regalos de una persona desconocida.
Pedir ayuda si se pierden en un espacio público a alguien que trabaje en ese lugar, que lleve un uniforme de esa tienda o ese centro de diversión, o que busquen a un policía o al personal de seguridad. Pedir permiso antes de ir a cualquier lado con alguien, incluso si se van a apartar del área de juegos o antes de entrar en la casa de otra persona. Y si van solas o solos, que lleguen a la hora acordada o que se reporten para saber que están bien. Si tienen la edad y madurez suficiente para quedarse solos en casa, asegurarse de que tengan la puerta de la calle cerrada con llave y que no digan nunca que están solos si alguien toca el timbre o llama por teléfono. También es importante que tengan a la mano los números de contacto personales y del trabajo de mamá y papá. Y recomienda a madres y padres de familia tener actualizado el historial médico y dental de sus hijos e hijas, estar al tanto de sus actividades en línea y de sus amigos virtuales. No dar información personal de las hijas e hijos por Internet, ni publicar sus fotos. No perderles de vista en centros comerciales, cines, parques o baños públicos. No dejarles solos dentro del auto o en una carriola ni por un momento. No vestirles con ropa que lleve su nombre o poner sus datos muy visibles en su mochila u otras pertenencias para que no sientan cercanía con alguien que les llame por su nombre en la calle. Elegir concienzudamente a las personas que cuidarán de ellos y avisar en la guardería o en la escuela si alguien más podrá recogerles, así como informarles a las niñas y a los niños de quiénes son las personas autorizadas. Otra preocupación en Estados Unidos de América es la participación constante de adolescentes en las redes sociales como Snapchat, Instagram o TikTok, o algunos sitios de juego que les expone a tratar con acosadores, depredadores, estafadores y otros criminales. Pero el acompañamiento y diálogo con papá y mamá permite tomar medidas preventivas y tener la confianza para reportar si están sufriendo acoso o agresión por esos medios. Algunos consejos del FBI para mantener la seguridad en línea para niñas, niños y adolescentes es que nunca envíen imágenes comprometedoras a nadie, sin importar quién sea o quién diga ser. No abrir archivos adjuntos de personas que no conocen. Apagar o cubrir los dispositivos electrónicos y las cámaras web cuando no los estén utilizando. Y desactivar los servicios de ubicación cuando publiquen en redes sociales. En otros países, la retención y traslado ilícito de niñas, niños y adolescentes tiene otras causas ligadas con grupos delincuenciales. Por eso las recomendaciones ponen otros énfasis. En México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que publicó la Secretaría de Gobernación en marzo de 2025, cada día 28 personas de entre 0 y 17 años de edad se reportaron desaparecidas. En total, 112.579 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas en esta situación, y 1 de cada 6 siguen no localizadas. Y hay que señalar que 2 de cada 3 personas entre 0 y 17 años de edad que han sido desaparecidas eran mujeres. Recientemente se ha notado el incremento de la desaparición de niñas, niños y adolescentes que han sido reclutados por el crimen organizado a través de una oferta de trabajo o mediante las redes sociales y juegos en línea. Te recomendamos al respecto que escuches nuestro programa Reclutamiento Infantil para poder prevenir esta situación. Tratándose de niñas, niños y adolescentes, Ricardo Navarrueda, quien ha trabajado más de 3 décadas en la búsqueda de personas desaparecidas, así como en la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, Asociación Civil, da los siguientes consejos para prevenir el robo y sustracción de menores basado en casos reales. Hay que tomar fotos de las hijas e hijos desde que nacen y al menos cada 6 meses. Registrar su nacimiento lo más pronto posible, tomar sus huellas dactilares, hacerles memorizar sus datos y los de contacto. Cuando estén en casa, no permitir que las niñas y niños abran la puerta si alguien toca.
Si un servidor público les visita, solicitarles su identificación y verificar esos datos. Tomar foto y referencias del personal de limpieza y estar al tanto de las comunicaciones por chat de las hijas e hijos. En la calle hay que llevarles y recogerles a la escuela y fijarse que nadie les siga, no enviarles a hacer compras solos, no salir con varios niños a la vez porque se dificulta el cuidado, tomarles de la mano, indicarles que no se acerquen a ningún auto aunque les llamen. Si la familia trabaja en el comercio ambulante, no perderles de vista ni permitir que se alejen. No dejar que otras personas les tomen fotografías, ni dejarles solos en el automóvil. Si van al parque, a una fiesta, a un club deportivo, a una feria o a un espectáculo, no hay que perderles de vista. No confiarles a personas extrañas o que no se conozcan lo suficientemente bien el cuidado de las hijas e hijos. Enseñarles a no hablar con personas desconocidas y estar pendientes de con quiénes juegan. Otros consejos que podemos agregar a estas sugerencias es que al ingresar a un lugar público con mucha gente, nos pongamos de acuerdo en familia de qué hacer si nos separamos o si alguien se pierde. Lo mejor en estos casos es que las niñas y los niños soliciten ayuda del personal del lugar y que permanezcan en un solo sitio hasta que les encuentren. También, si existe la posibilidad en la familia, hay que usar localizadores GPS para cada miembro. En las escuelas también es muy importante que se tenga un control muy estricto de a quiénes se entrega a las niñas, niños y adolescentes a la hora de la salida, y no dejar que ningún niño o niña se quede en la calle, ni a la hora de entrada si llega tarde, ni a la salida si aún no han ido por ella o por él. Hay que hacer acuerdos con las familias al respecto. Antes de despedirnos, vamos a escuchar nuestra sección de Otros niños, otras niñas. ¡Otros niños! Otras niñas. Hoy, una leyenda de las niñas del Oriente. Una mañana, un hombre llamado Manú sintió sed y fue a servirse un vaso con agua. Entonces, escuchó que desde el agua le hablaba un pececillo. ¡Ey, Manú! ¡Sálvame! Y yo te rescataré del diluvio. Si permanezco en el agua, un pez grande me comerá. Por eso, llévame en el vaso. Y cuando crezca, construye un estanque para mí. Y cuando sea todavía más grande, me dejarás ir al mar. Entonces seré bastante fuerte para defenderte de cualquier peligro. Manú hizo como el pececillo le dijo. Y cuando el pez creció tanto como una ballena, le dijo a Manú que construyera un barco para salvarse del diluvio. Y cuando comenzó la gran tormenta... Manú, amárrame a tu barco y te arrastraré hasta una montaña donde estarás seguro de las aguas. Así, el pez salvó a Manú de ahogarse. El tiempo pasó y Manú nunca volvió a ver al pez. Pero le agradeció al mar y le pidió a los dioses una esposa, pues en el diluvio se habían ahogado todas las personas y los animales. Entonces, del mar salió una mujer con la que Manú se casó y tuvo hijos. Así volvió a haber gente en la tierra. Nunca deja de sorprenderme las similitudes que hay entre varias culturas. Muchas de ellas tienen una historia respecto a un gran diluvio y bueno, lo acabamos de escuchar también en esta pequeña leyenda. Esperamos que te hayan resultado útiles estos consejos. Sabemos que en cada ciudad, en cada país hay problemáticas muy diversas, muy diferentes de por qué desaparecen las niñas y los niños. Pero estos son consejos muy generales que creo que nos pueden servir en cualquier circunstancia. Esperamos que te hayan sido útiles. En la descripción del video vamos a dejar las ligas para que veas los videos que te hemos sugerido y también de algunos otros sitios de interés que pueden complementar esta información. Saludamos a las personas que nos escuchan en las diversas plataformas de podcast donde se transmite también Cuentos de Bandera Blanca y les recordamos que tenemos un Facebook para que puedan seguirnos y contactarnos también a través de ese conducto y un correo electrónico si quieres tener una comunicación más personal. cuentosbanderablanca@gmail.com.
Gracias a quienes están hipeando nuestro programa. Ya saben que es una nueva función que tiene YouTube, en la cual nos pueden asignar puntos de manera totalmente gratuita, pero que nos ayuda para que Cuentos de Bandera Blanca sea más recomendado a través de YouTube. Pueden encontrar esta función en su teléfono celular. En la parte de comentarios deslizan la barra y les aparece esta opción. Muchas gracias también por darnos like, por suscribirse al canal. Nos escuchamos en el próximo programa y mientras tanto sigamos ondeando la bandera de la paz. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,